salió bravo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dijo todas sus verdades al gobierno de Estados Unidos y en esta ocasión pues se refiere a que siempre tratan de vincular al gobierno, sobre todo el de la Cuarta Transformación, al del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los cárteles y de esta manera someter a México, someter al gobierno. Fíjense, y hasta les dio recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, ya sea Biden o a Trump. Bueno, Biden ya sabemos que ya lo quitaron. Al siguiente presidente de Estados Unidos hasta les da consejos para que ganen, de que cómo quitar de ese presupuesto gigantesco que tienen en el armamento, sobre todo en ese ejército, cómo de ahí pueden distribuir para que sea una mejor sociedad Estados Unidos. Pero bueno, sobre todo es de que dejen de vincular estas asociaciones con el gobierno, porque de ahí es donde siempre los someten y sobre todo estas guerras que ellos ponen en pie, ponen adelante, estas guerras contra el narco, es para someter siempre a México, para tener una bota sobre el cuello a los mexicanos. Por eso siempre es lo que convoca, ¿no? Es que hay que seguir combatiendo a los cárteles. Pues sí, pues ellos ponen las armas, México pone los cuerpos y es una manera de someter mexicanos y mexicanas. Y sí, justamente tiene la razón el presidente AMLO. Hoy anduvo con todo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo rápidamente. Toda la investigación que se requiere. ¿No siente que Estados Unidos está tardando demasiado en entregar a México la información que se necesita? Si se habla de pie de igualdad, ¿por qué la tardanza? Porque son intereses. Es un gobierno independiente, soberano, tiene varias instituciones, tiene agencias, y son pues cuidadosos, buscan mantener su estrategia. Ellos durante mucho tiempo han mantenido esa estrategia de buscar involucrar a gobiernos de otros países para mantenerlos débiles y someterlos. No es el presidente Trump, no es el presidente Biden, es el modus operandi de la política estadounidense. Desde hace más de 200 años, desde la doctrina Monroe, que hablaron de que América para los americanos, y ahora, aunque siguen con la misma práctica, son un poco más diplomáticos, porque antes creaban países, invadían países, ponían y quitaban presidentes a su antojo, creaban protectorados, estados asociados. A nosotros nos invadieron 2 veces. El primer zarpazo fue en 1847 y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio con un pretexto.
que miembros del Ejército de México habían triunfado en una escaramuza, ni siquiera batalla, en contra de estadounidenses, y que les habíamos invadido su territorio, y eso lo llevaron al Congreso de Estados Unidos y nos declararon la guerra. Y luego, en 1914, tomaron el puerto de Veracruz. Estuvieron como 8 meses. Y han habido otras, ¿no?, intervenciones. Cambió toda esa política, empezó a cambiar, como hemos visto aquí, cuando el jefe del Departamento de Estado le recomendó al presidente Wilson de que era mejor que se les abrieran las puertas de las universidades de Estados Unidos a los jóvenes mexicanos ambiciosos y que los formaran allá, y que con el paso del tiempo esos jóvenes iban a llegar a ser hasta presidentes de México y que iban a aplicar una política más radical en beneficio de Estados Unidos, que sí nos volvían a invadir y ponían un presidente estadounidense. Lamentablemente la profecía se cumplió. En ese entonces el jefe del Departamento de Estado le recomendó a Wilson que se hiciera eso y que no se iba a gastar ni un centavo, ni se iba a disparar un tiro. Y durante mucho tiempo, lo cierto es que los presidentes estuvieron alineados, sometidos, sobre todo en lo relacionado con política económica. Los organismos financieros internacionales eran los que hacían la agenda de lo que teníamos nosotros que aplicar en México, las llamadas reformas estructurales. Primero empezaron con lo que se conoció como cartas de intención. De ahí viene que recomendaban que no aumentara el salario, que se privatizara todo. Y todos, desde 1983 hasta el 18, actuaron de manera obediente. Pero como esa política nos llevó a la ruina, a la decadencia, el pueblo dijo basta, el pueblo de México, que no es un pueblo sumiso. Y se echó a andar una transformación, un nuevo cambio, un cambio verdadero, y es lo que se tiene ahora. Sin embargo, pasa lo que sucede con los que no pagaban impuestos aquí, que les cuesta mucho entender de que ya no se puede engañar, ya no se puede estar diciendo que el problema fiscal de México es porque los ambulantes o los viene no pagan impuestos.
y que por eso no se recaudan recursos suficientes, cuando en realidad lo que había es que los de mero arriba no pagaban. Entonces, ahora, pues ya la mayoría está entendiendo que son otros tiempos, y repito, antes como antes, ahora como ahora, pero también en Estados Unidos algunos grupos no quieren entender eso, de que antes como antes y ahora como ahora. Ojo. Y siguen queriendo meterse y someter, socavar, pero ya se dieron los cambios y de suerte, porque la política es virtud y fortuna, decía Maquiavelo, virtud y suerte. Pues llegamos nosotros, y ofrezco disculpa, pero nosotros llegamos con la moral en alto. No llegamos dejando trozos de dignidad en el camino. No nos ayudaron los narcotraficantes, Ojo. ni los delincuentes de cuello blanco, ni los dueños de los medios de comunicación que formaban hasta hace poco la llamada opinión pública, ni nos ayudaron los intelectuales orgánicos, ni los científicos más connotados y cooptados por el régimen. Nos ayudó el pueblo, se lo debemos, lo que somos, al pueblo, y no somos corruptos. Entonces, por eso le podemos decir al New York Times: a ver, si eres un periódico, a los dueños del New York Times, a los editores del New York Times, si son ustedes gentes honestas, presenten pruebas de que el presidente de México está involucrado en el narcotráfico. Por eso le podemos decir al Premio Nobel del Periodismo, 2 veces galardonado con el Pulitzer, Tim Golden: a ver, ¿dónde están tus pruebas? ¿Quién te encargó hacer los reportajes? ¿Y quién pompó? Por eso podemos decirle a la señora Anabel: ¿dónde están tus pruebas? Tómala. Preséntalas. A la DEA. Tómala, la DEA. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Qué saben del presidente de México? Entonces, mientras no tengan pruebas, que no van a tener, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, van a tener que respetarnos. Al presidente de México se le respeta, y no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial, que este es un gran pueblo y es una gran nación que merece tener un presidente
honorable. No un presidente de mala fama pública, susceptible a ser ninguneado por cualquiera, ni en México ni en el extranjero. Entonces, todo esto del señor Zambada, pues va a ayudar mucho, o sea, a conocer todas las ligas, ¿sí? Y también para ir desmistificando. A ver, ¿no es un asunto también político? ¿Realmente se va a resolver el problema del tráfico de drogas y en especial del consumo de drogas? ¿Por qué no cambian la política en Estados Unidos? ¿Por qué piensan que deteniendo a un narcotraficante famoso, o a 2, o a 3, o a 10, van a resolver su problema? Es puro espectáculo, mexicanos y mexicanas. Así no van a resolver nada Estados Unidos si quieren arreglar bien la cuestión del fentanilo, de todos los muertos que hay allá por la sobredosis. Ahora sí que andaba bravo el presidente AMLO. Y todo esto surge por la pregunta que le hicieron: oiga, pues es que Estados Unidos no está dando información. Ya van casi para el mes de esta detención, de este capo grande, que ya ni siquiera puedo decir su nombre, mexicanos y mexicanas, porque YouTube es muy sensible, así de verdad. Y pues les dijo: miren, la política de Estados Unidos es así, la política exterior es de someter a los países, y en este caso a México, siempre involucrarlo y siempre tenerlo en esta guerra contra los cárteles. Por eso ellos quieren que siga esta guerra con ellos. ¿Para qué? Para así someter a México, mexicanos y mexicanos. Ustedes le escucharon clarito lo que dijo el presidente AMLO, y ya pues ya termina con esta cuestión de que siempre para ellos la solución, entre comillas, es echarle la culpa a México. Ellos nunca ven la culpa hacia adentro. No solamente el gobierno de Estados Unidos y los presidentes. Bueno, con los presidentes se fue suavecito. Dijo que ni Trump ni Biden. Claro que sí, nomás que fue políticamente correcto, porque pues obviamente no queremos pleito, sobre todo con Trump, que es lo más probable que gane. Pero sí, el gobierno de Estados Unidos, las agencias, la DEA, el New York Times, este periodista de la DEA, esta señora loca que ya no tiene que inventar, porque pues a lo mejor le es muy redituable estar hablando de este tipo de cosas. Por eso lo está hablando, aunque sean mentiras, para ella es una lana. Y ya más adelante abordó temas, para no extendérselo tanto, les da recomendación al gobierno de Estados Unidos, con todo respeto, claramente, a Biden o a la Kamala Harris, de que miren, por esta cuestión del fentanilo, de la sobredosis, de cómo está su sociedad, de que pues están bien endeudados los jóvenes, todo parte de los jóvenes, de que ya empezó a mencionar de que miren, acá en México es completamente diferente, las familias están unidas, los jóvenes no se van a los 18 años, dice, espérense que cumplan 20, 25 años y ya se pueden ir, para que tengan buena protección familiar. Y lo que pasa allá en Estados Unidos es que a los 18 los corren, así es la cultura, y todavía están muy chavos. Y luego todavía para acabarla, para molarla, el sueño americano, que ya no es sueño americano. Fíjense cómo están endeudados, como todo es público, todo es privado, perdón. La salud, la educación, por ejemplo, ya te enfermas y te llevan al hospital solo con el traslado de la ambulancia,
mexicanos y mexicanas, son $10,000. Así. Ya cuando te llega el bill, ya cuando te llega el recibo, ahí te cargan la ambulancia. Imagínense todas las cirugías, todo lo que te pase. Por eso muchos ciudadanos estadounidenses se van a la quiebra por cuestiones médicas. Bueno, ¿qué pasa con la educación? Porque estamos hablando de los jóvenes por la cuestión del fentanilo. También se endeudan tremendamente. ¿Y qué dijo en esa parte que ya no les mostré? Dice, si redujeran un 10% de su presupuesto a lo militar. Fíjense, este es su presupuesto, $877 billones. Solamente Estados Unidos, combinados con todos los demás países, China, Rusia, India, fíjense, combinados con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 11 países juntos. Y estamos hablando de China y Rusia, ¿eh? Dice, si le baja el 10%, eso se le puede dar a los jóvenes educación gratuita, sobre todo las universidades. Vean nada más cómo está la deuda estudiantil ahí en Estados Unidos por año, desde el 2006, siempre subiendo. Bueno, aquí como que cayó poquito porque a lo mejor todavía no está terminado el año 2023, pero siempre para arriba. Esto son trillones de dólares, mexicanos y mexicanas. Este es el sueño americano. 1.77 trillones de dólares la deuda estudiantil. Y por eso, pues, tienen que estar trabajando hasta 2, 3 trabajos ahí en Estados Unidos para subsistir, porque las rentas, toda la vida es cara, sobre todo la renta, mexicanos y mexicanas. Hace poquito fui a Colorado, allá por Denver, está $2,000 una renta de un solo cuarto. Imagínense, $2,000. Bueno, pues tienen que trabajar estos chavos y pues por todo el trabajo y el estrés, ¿qué es lo que pasa? Y la cuestión cultural, problemas familiares, se van a las drogas, se van al fentanilo. Todo le estoy dando el contexto porque esto nos implica a nosotros, porque siempre nos echan la culpa a México de esos problemas de drogadicción que tienen allá. Que dice, bueno, este presupuesto, bájenle 10%, inviertan en sus jóvenes y que estudien gratuitamente. Ahí les está dando unas propuestas, ¿eh? Les apuesto que los jóvenes van a votar por esto allá en Estados Unidos, Trump, Kamala, la que sea. Y obviamente el presidente siempre viendo por nuestros mexicanos allá en Estados Unidos, una lista de 10 puntos que recomienda para nuestros mexicanos, para que nuestros paisanos, cualquiera de los dos que haga esa propuesta, ya sea Kamala o Donald Trump, ellos fácilmente van a votar por esta propuesta, la primerita. Todo es cuestión de migración. Regulación de mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Un especie de, ¿cómo se le dice? Amnistía. Una especie de amnistía que todas estas personas que llevan estos años inmediatamente tengan su green card. Ya para que no vivan en las sombras. Porque fíjense, todavía todos los mexicanos, estoy hablando de mexicanos porque pues de esto estamos interesados. Todos ellos pagan impuestos allá, mexicanos y mexicanas. Fíjense todo lo que invierten. Del 100%, el 20% se viene para México. Todo lo que ellos cooperan. Y el 80% se queda ahí en Estados Unidos. Todo el trabajo que hacen, pues obviamente hace que Estados Unidos sea una gran nación, como dice el presidente AMLO, pero pues también hay que ayudarlos. Pero así las cosas, mexicanos y mexicanas, por esta cuestión. Por eso, como dijo, antes como antes y ahora como ahora. Y que eso es lo que no quiere ver los estadounidenses, sobre todo los políticos, las agencias, la DEA, la CIA. Y en este caso hay veces que los presidentes los malinforman, sobre todo en el caso de Donald Trump. Espero que les haya gustado esta información, compártanla, es muy importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.